Mi marido apenas había renacido cuando declaró que se divorciaría de mí para casarse con su prima. Mi suegra le dio una bofetada, conmocionada. Tu prima ya es una dama noble en el palacio. ¿Quieres traernos la ruina con palabras tan traidoras? Mi marido se quedó congelado. Él no sabía que yo había renacido 4 años antes que él y que a su prima ya la había enviado yo al palacio. En mi vida pasada, mi marido favorecía a su prima por encima de todo, planeando sin cesar quitarme la vida. Esta vez veré si se atreve a hacerle daño al emperador. Ah, pero cuando descubra que lo castré hace mucho tiempo, qué deliciosa sorpresa será. Atendí la enfermedad de mi suegra y desayuné en sus aposentos. Después de la comida, me instó a regresar a mis habitaciones para descansar, pero si volviera ahora, ¿no sería yo la primera en descubrir el cadáver de mi marido? Tomé su mano. No hay necesidad de apresurarse. Madre, tus pies se enfrían por la noche. Además, hoy te traigo un par de calcetines para dormir. Mi suegra no dejaba de elogiar mi devoción filial, pero suspiraba por la inutilidad de mi marido. Sonreí al oír pasos apresurados fuera del patio, mi sonrisa se hizo más genuina. Inesperadamente, mi esposo, Lu Yujian, entró por la puerta. Sobresaltada, apreté las manos frenéticamente, recordando si el veneno había sido administrado correctamente. Lu Yujian me miró fugazmente antes de correr hacia mi suegra y declarar: «Madre, por fin lo entiendo. Mi prima Wang Wan es mi verdadera salvadora». En aquel entonces, Cheu Jing le robó el mérito, metió una cuña entre Wang Wan y yo, y conspiró para conseguir este matrimonio. Ahora me divorciaré de Cheu Jing y me casaré con mi prima Wang Wan. Me quedé paralizada. El rostro de mi suegra se contorsionó de horror, se puso de pie y le dio otra bofetada a Lu Yujian. Madre, puede que estés furiosa, pero mi determinación no flaqueará. Si no me caso con Wang Wan, nunca encontraré la felicidad en esta vida, insistió él mientras se agarraba la mejilla dolorida. Su madre lo señaló, temblando de rabia. Todos los sirvientes mantuvieron la cabeza gacha, sin atreverse a respirar. Me apresuré a palmear la espalda de mi suegra para calmarla. Lu Yujian permaneció indiferente. Cheu Jing, si no hubieras abierto una brecha entre Wang Wan y yo, no te habría mirado 2 veces. Halagar a mi madre ahora no te ayudará. Sé sensata y ve a disculparte con Wang Wan. Mi suegra finalmente recuperó el aliento. Cállate. Miró a Lu Yujian con enojo, golpeando el suelo de frustración. Hijo desagradecido. Xuan ya ha entrado en palacio como una dama noble. ¿Estás tratando de arruinar a toda nuestra familia ahora? ¿Qué? Lu Yujian estaba incrédulo. Pero solo es el 7º año de Wangji. Wang Wan todavía estaba molesta porque no me casé con ella. Al oír esto supe con certeza que Lu Yujian también había renacido, solo que 4 años después que yo. Tomé un jarrón y lo estrellé contra su cabeza con un fuerte estruendo. Lu Yujian se desplomó inconsciente. Enterré mi cara en el regazo de mi suegra, sollozando desconsoladamente. Ella me dio una palmadita en la mano y se dirigió a todos. El joven amo sufrió un ataque momentáneo de histeria. Lo que acaba de pasar debe quedar entre nosotros. Los sirvientes respondieron al unísono. Después de todo, si se supiera que declaró públicamente que se casaría con una concubina del palacio, se arrepentiría por el resto de su vida. La familia Luo no tendría suficientes cabezas para cortar. Mi suegra miró a Lu Yujian en el suelo con lástima. Tartamudeé, tu nuera actuó desesperadamente hace un momento. ¿Y si algo le pasa a mi esposo? Mi suegra suspiró. Aunque estaba enojada con él, solo pudo decir, no sirve para nada. Gracias a Dios que lo dejaste inconsciente a tiempo. Examinó la habitación. Ve personalmente a la puerta y llama a un médico. Deja aquí a los sirvientes. Asentí rápidamente, sabiendo que pretendía reprenderlos más. Al salir del patio disminuí el paso. Golpeé a Lu Yujian con moderación, sabiendo que no podía matarlo aún, pero sí prolongar su agonía, dejarlo sufrir más, sangrar más, debilitarse más. Cada gramo de dolor que soportara me traería una pizca de alegría. Perdida en mis pensamientos, vi al sirviente personal de Lu Yujian correr hacia mí.
¿Qué ha pasado?, pregunté. El sirviente recuperó la voz. Amo. Se despertó esta mañana, murmuró el nombre de esa dama noble y me preguntó en qué año y mes estábamos. Luego salió corriendo. Lo perseguí desesperadamente, pero no pude alcanzarlo. Mi expresión se ensombreció. Esto no es trivial. ¿Quién en el patio del amo presenció esto? Llevé al sirviente de vuelta y reuní a todos los que habían oído sus delirios. Aproveché también para ocultar cualquier rastro de mi intento de asesinato. Cuando regresé con el médico, Lu Yujian recuperaba la conciencia. En un sueño. Guan. Mi suegra se levantó y lo abofeteó otra vez. Me acerqué y le tomé la mano. Madre, mi esposo ya sufre bastante por las heridas. Por favor, que el médico lo revise primero. Por fuera, parecía devota a Lu Yujian, pero en mis ojos solo había desprecio. Después de reencarnar durante años, la red de amor y odio entre Lu Yujian y yo habría debido terminar con su muerte anoche. Sin embargo, aunque el hombre de esta vida murió, el de mi vida pasada renació aquí. Muy bien. En mi vida pasada, destruyó a toda mi familia. Dejarlo morir fácilmente no basta para mi venganza. Estábamos comprometidos desde la infancia. Mi familia codiciaba el favor imperial de sus antepasados, él, nuestra inmensa riqueza. Nunca me importó su afecto por su prima. Lu Yujian podía conservar todas las bellezas que quisiera mientras mantuviera el prestigio familiar, me concediera la dignidad de esposa legítima y permitiera que la familia Luo utilizara su nombre en los negocios. En la capital, un noble joven tan fácilmente manipulable era raro. Pero él estaba enamorado de Xuan, deseándola como esposa principal sin renunciar a mi riqueza. Antes de nuestra boda, él y Xuan tramaron un plan cruel. Unos bandidos me secuestraron para arruinar mi reputación. Al perder la dignidad de esposa principal, él magnánimamente me permitiría ser concubina, llevándome mi enorme dote. Seguí el plan. Al oír que Xuan afirmaba ser la salvadora de la infancia de Lu Yujian, orquesté que la abandonaran en el caos de los bandidos y fabriqué pruebas para convencerlo de que yo era su verdadera salvadora. Esto creó discordia entre él y Xuan, y la desterró a un convento antes de casarse conmigo. Tras la boda, no sentí afecto por él, quien podía arruinar a una mujer y luego desechar a Xuan a quien había amado profundamente era desalmado y sin virtud. Me mantuve alerta. Pero es fácil esquivar flechas visibles, más difícil es defenderse de los tontos. 3 años después, Lu Yujian reavivó su pasión por Xuan al verla sufrir en el convento. Decidió interpretar al héroe, eliminarme, tomar mi dote, quedarse con mis propiedades y casarse con Xuan como esposa legítima, asegurando para su hijo un origen noble. Pero yo ya controlaba firmemente la familia Luo. Él, Su Guan y su madre se turnaron para conspirar contra mí, pero frustré todos sus planes. Incapaz de vencerme, perdió la cabeza, gritó en público que se rebelaba, afirmó que la familia Chu lo financiaba y nos convirtió en cómplices por la fuerza. Quería utilizar la ejecución de 9 clanes para destruir tanto a mi familia Chu como a sí mismo. Mi familia sufrió enormes daños, sacrificando la mitad de nuestra fortuna para persuadir al emperador de investigar y perdonarnos. Sin embargo, él siguió decidido a matarme. Ya había contraído sífilis y moriría pronto. Antes de declarar su rebelión, vivió y comió deliberadamente entre refugiados con peste durante días. Cuando mi familia fue encarcelada junto a él, nos infectó. Más tarde, todos murieron por la enfermedad. Después de la muerte, nuestros cuerpos fueron quemados hasta convertirse en cenizas, sin dejar un solo hueso, ardiendo de odio. Reencarné en mi noche de bodas con Lu Yujian. Después de probar las aguas, descubrí que era el único que había renacido, así que a partir de ese momento comencé a trazar mis planes. Exactamente 4 años después, el mismo día en que completé mi venganza y envenené a Lu Yujian, el hombre de mi vida pasada reencarnó. Perfecto. Las deudas deben ser pagadas a sus legítimos propietarios. Esta vez me aseguré de que muriera sabiendo exactamente por qué. Observé a Lu Yujian, todavía aturdido. El médico vendó la herida en la cabeza de Lu Yujian y le susurró a su suegra, solo heridas superficiales. El reposo será suficiente, pero el joven maestro Luo ya no debe tomar esos potentes brebajes, él necesita serenarse.
Su pulso se estaba debilitando rápidamente y su rostro se oscureció. Me giré inmediatamente para secarme las lágrimas, ocultando la leve sonrisa con mi pañuelo. El médico no encontró evidencia de veneno letal en Lu Yu-han. 1 año y medio después de mi renacimiento, las concubinas que había tomado para Lu Yu-han tuvieron hijos una tras otra, dejándolo incapacitado. Así hice inútil la hombría de Lu Yu-han. Lu Yu-han estaba frenético entonces, buscando emociones fuertes con una belleza tras otra y consultando a innumerables médicos. Comenzó tomando en secreto potentes brebajes para evitar el escándalo, luego se desesperó, buscando remedios populares e incluso confiando en los elixires de alquimistas errantes. Después de consumir demasiados brebajes y pociones extrañas, su cuerpo quedó arruinado. Su pulso era tan caótico que ni siquiera los médicos imperiales se atrevieron a afirmar que pudieran curarlo. Si Lu Yu-han se hubiera preocupado en ese momento, habría presionado al médico para obtener una explicación más clara, pero por desgracia detestaba cualquier indicio de su incompetencia. La mera sugerencia lo enfurecía, llevándolo en una ocasión a la locura y al asesinato de una concubina. Por eso los médicos solo se atrevieron a ofrecer advertencias veladas. Incluso su suegra evitó tentar a la suerte en este asunto, recurriendo en cambio a instarme en secreto a que lo manejara. Lu Yu-han despidió al médico con un gesto de impaciencia. «Fuera. Sal, madre. Tengo algo que preguntarte». Antes de que el médico pudiera cerrar la puerta, Lu Yu-han preguntó, «Madre, ¿qué pasa con Xuan?» Me tapé la boca. «Esposo, ten cuidado con tus palabras. No debes dirigirte a una dama noble por su nombre de pila». Lu Yu-han me miró con furia, exclamó, «víbora venenosa. ¿Cómo te atreves?». Golpea, y su suegra lo reprendió de nuevo. Lu Yu-han se quedó mirando con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿por qué me pegas tanto hoy?». Corrí hacia la puerta, miré alrededor y negué con la cabeza hacia mi suegra, indicando que no había nadie allí. Solo entonces ella lo regañó. «Lu Yu-han, he soportado tu desgracia por la reputación de la familia Lu. Pero Xuan ya está en el palacio. No importa cuánto te preocupes todavía por ella, debes dejarla ir. ¿Quieres que tu madre pierda la cabeza por tu culpa?». Lu Yu-han se incorporó de golpe y entró al palacio. Wang Wan, claramente, me estaba esperando. Ella prometió esperar toda su vida. Nunca tuve la oportunidad de tratarla bien. ¿Cómo pudo pasar esto? Madre, dime por qué. Me reí por dentro. Cuando Lu Yu-han perdió por primera vez su veracidad, el criado que había plantado le dio una propina para que contemplara diversas bellezas. Podría provocar algo. Lu Yu-han se lo tomó en serio. Deambulaba por burdeles y casas de placer, y de vez en cuando le daba el antídoto, lo que le hacía pasar de bien a mal a trompicones. Pensó que admirar las bellezas funcionaría, por lo que se volvió aún más íntimo con los cortesanos. Aproveché ese tiempo para enviar a Xuan de regreso con la familia Lu, para que fuera testigo de primera mano de cuántas bellezas Lu Yu-han había colmado con palabras dulces similares. Con el corazón roto y al enterarse de la impotencia de Lu Yu-han, Xuan sopesó sus opciones y descubrió que había llamado la atención del emperador. Ella entró con decisión en el palacio, una mujer que no podía soportar las intrigas familiares y se aventuró en la política palaciega. Por desgracia, una vez que cruzas las puertas del palacio, te encuentras con un mar de problemas. Mi suegra me pellizcó, haciéndome una señal para que le explicara. Fingí inocencia. Marido, era Wang Wan. Lu Yu-han me miró fijamente. Debes ser tú. Eres una mujer venenosa. Conspiraste contra nosotros incluso antes de nuestro matrimonio. Esta vez no me esperarás. Eso también es obra tuya. Chuin, tú también has reencarnado. ¿Qué has hecho desde tu renacimiento? Lu Yu-han luchó por levantarse de la cama. Madre, he renacido. Escúchame, esa mujer venenosa arruinará a toda nuestra familia. Me aferré a mi suegra, tartamudeando tímidamente. Renacimiento. ¿No es esa la historia del sacerdote taoísta que estafó a mi marido y le robó 3.000 monedas de oro? Suegra. Mi marido se ha vuelto loco intentando curar su impotencia. Lu Yu-han todavía le advertía a su madre que tuviera cuidado conmigo. Su cuerpo se estremeció violentamente mientras se tambaleaba hacia la puerta, diciendo, «No puedes hablar tan bruscamente. Rápido, que alguien ayude».
Antes de su renacimiento, Lu Yuhang se ponía furioso y arremetía contra quien mencionara su impotencia. Seguí de cerca a mi suegra hasta la puerta mientras ella daba instrucciones al sirviente. Me volví y le dije a Lu Yuhang, independientemente de Xuan, Lu Yuhang, te has convertido en un único para toda la vida. Disfruta de la sorpresa que he preparado para ti. El sirviente cerró rápidamente la puerta y se quedó de guardia en la entrada con un garrote, observando el rostro pálido de mi suegra. Murmuré para mí misma, ¿por qué mi marido se ha vuelto loco otra vez hoy? En el interior, Lu Yuhang gritó con voz aguda, ¿por qué? Ya no puedo más. Imposible. Su voz era frenética. Mi suegra tembló. Pensé que era sensata. Nunca esperé que tus palabras reabrieran la herida de Yuhang, obligándome a esconderme nuevamente. Justo entonces, un fuerte estruendo de un jarrón al romperse resonó desde dentro. El rostro de su suegra palideció ante mi jarrón verde esmaltado. Le esbocé una sonrisa sarcástica. Mi esposo estaba ahora en la habitación de su madre, destrozando sus pertenencias. Estos últimos años mimé deliberadamente a su suegra con comida y bebida exquisitas. Aunque la familia Luo alguna vez tuvo estatus, poseían poca riqueza, su vida era meramente de grandeza superficial. Fue solo después de mi llegada que su suegra experimentó realmente una vida de lujo. Dicen que es fácil pasar de la frugalidad al lujo, pero difícil volver del lujo a la frugalidad. El sonido de las cosas al romperse continuó dentro. El rostro de la suegra estaba arrugado y no dejaba de patalear. Dije en voz baja, madre, esta vez mi esposo está peor que nunca. Si solo destruye cosas, incluso si destruye toda la casa o toda la mansión, en el peor de los casos nuestra familia tendrá que vivir una vida de pobreza con él, pero si vuelve a pronunciar esas palabras traidoras, podría conducir a la ejecución de toda nuestra familia. Cuando mencioné una vida de pobreza, mi suegra suspiró repetidamente y apretó los dientes. Lu Yuhang ha perdido la cabeza. Hay que encerrarlo para evitar que siga hablando y que le escuchen. No debes mostrar misericordia. Dos sirvientes corpulentos que blandían edredones de algodón irrumpieron en la habitación. Lu Yuhang gritó, ¿cómo te atreves? Déjame ir, pero pronto su voz se desvaneció. Mientras mi suegra permanecía desconsolada observando la devastación, sumergí mi pañuelo en el lugar donde su gato solía hacer sus necesidades y luego lo metí en la boca de Lu Yuhang. Lu Yuhang se atragantó hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, mirándome con furia. Los sirvientes le ataron las manos y las piernas. Ahora, como un pez en una tabla de cortar, solo podía girar su cuerpo, completamente incapaz de escapar. Negué con la cabeza, marido, si lo hubiera sabido, no habría ido a comprar esa cristalería, entonces ese truco no habría tenido la oportunidad de engañarte. Mi suegra tosió suavemente. Varios días antes había oído que un barco mercante que transportaba mercancías preciosas pronto llegaría al puerto de Denga, así que decidí comprar un regalo de cumpleaños para mi suegra. Antes de irme, le pedí que cuidara a Lu Yuhang y ella aceptó de inmediato. Luego, justo cuando salía de la capital, su grupo de ópera favorito estaba a punto de representar una nueva obra y no pudo resistirse. Ocupada disfrutando de la actuación, dejó que el falso taoísta se escapara por las grietas y engañara a Lu Han. Mi plan era que incluso si Lu Yuhang muriera por el falso elixir taoísta, la culpa nunca recaería sobre mí, por temor a que la familia Luo la acusara de haber descuidado a Lu Yuhang mientras disfrutaba de los placeres. Ella nunca se atrevería a denunciar al falso taoísta ante las autoridades. Aquellos que albergan motivos ocultos naturalmente se alinean para mantener una fachada de paz. Cavar demasiado profundo solo expondría sus propios secretos. Así que simplemente deslumbrar a mi suegra con riqueza y lujo no fue suficiente. Necesitaba que ella se viera a sí misma como cómplice de la muerte de Lu Yuhang. Mi suegra suspiró, Yuhang, toda la familia Luo, tus 12 hijos, todos necesitan sobrevivir. No culpes a tu madre por ser despiadada. Una vez que te calmes, te liberaré. Los ojos de Lu Yuhang se abrieron de nuevo. En mi vida anterior, él y yo solo tuvimos 2 hijos. Más tarde, Xuan concibió uno, pero nunca llegó a término. La suegra apartó la mirada. Sirvientes, lleven al joven amo a su habitación y enciérrenlo. Confinarlo en su habitación no bastaría, solo la muerte traería a Lu Yuhang el descanso.
Le dirigí una sonrisa desafiante y, sollozando, le supliqué a mi suegra: «Madre, en unos días será el cumpleaños de Lady One. Creo que por eso mi esposo perdió la cabeza de repente. Estaba pensando en usar los méritos que he acumulado a lo largo de los años como comerciante imperial para buscar el favor de la emperatriz y permitir que Lady One saliera del palacio de visita». «Imposible», jadeó mi suegra con el rostro pálido. «Absolutamente imposible. Desde mi renacimiento, siempre he sido una maestra en guardar las apariencias. En toda la finca era bien sabido que, aunque Lu Yuhang era impotente, yo lo amaba como si estuviera hechizada. Ahora mi suegra temía que yo pudiera crear imprudentemente una oportunidad para que Lu Han y Xuan se reencontraran. Por lo tanto, ordenó específicamente que se me prohibiera visitar a Lu Yuhang y lo trasladó de su cómodo patio a una habitación lateral en el salón ancestral para su confinamiento. Esa noche llegué al salón ancestral con un frasco de medicina. En cuanto me vio, Lu Yuhang comenzó a llorar. En mi vida anterior, para prevenir la propagación de la peste, todos los que morían a causa de ella debían ser incinerados. En aquel entonces, mi madre aún no había fallecido del todo. Cuando las llamas la tocaron, se incorporó en agonía, luchando con más impotencia y dolor que Lu Yuhang. Así que vertí toda la poción directamente en la boca de Lu Yuhang. Inmediatamente se le formaron ampollas de sangre en la garganta. Se lamentaba sin cesar con las venas del cuello hinchadas, pero solo se le escapó un sonido como un relincho. Fue silenciado. No le daría otra oportunidad de hablar. Temía que volviera a enloquecer, pues un hombre como él, impulsado al límite, no le teme a nada y arrastra a todos al infierno con él. Acabar con su vida de una vez era la opción más segura. Incluso si no muriera de inmediato, me aseguraría de que su boca no pudiera hablar, sus extremidades no pudieran moverse, sus ojos no pudieran ver, solo sus oídos permanecerían obligados a escuchar todo lo que le había hecho estos últimos años. Lo soportaría todo, incapaz de desahogarse e incapaz de resistir. Fingí un profundo afecto para persuadir a mi suegra de que encerrara a Lu Yuhang en el salón ancestral. El patio lateral solía estar desierto, pero inesperadamente un nido de hormigas venenosas lo había convertido en su hogar. Obligué a Lu Yuhang a beber agua con miel y veneno de hormiga. Ahora que las hormigas ya reptaban sobre su cuerpo, observándolas dije: «Lu Yuhang, envié deliberadamente a Su Wan al palacio. Ella te amó de verdad una vez. Ahora ha entrado sola al palacio, degradada a la dama noble de menor rango, sin conexiones familiares ni favor imperial, es vulnerable a todos». El invierno pasado, cuando el agua se congeló al instante, la castigaron lavando ropa con agua helada. Fue realmente miserable. Lu Yuhang apretó los puños y levantó la mano como si fuera a golpearme. Yo tampoco me contuve, agarré un palo de madera y lo golpeé con fuerza. Cayó al suelo de dolor. Sonreí, me arrodillé y fingí arrepentimiento. Y te contaré cómo Xuan entró en el palacio. La verdad sin duda le atravesaría el corazón, pero recién renacido y sin saber nada, no tuvo más remedio que escuchar. Se arrodilló torpemente. Saqué 2 tablillas espirituales de mi manga. Un destello de confusión cruzó su rostro. En las tablillas estaban los nombres de mis 2 hijos de mi vida anterior. Después de mi renacimiento, pude salvar a todos los que fueron asesinados injustamente por Lu Yuhang, excepto a mis 2 hijos. Lu Yuhang inclinó la cabeza y se postró una y otra vez. En mi corazón dije: «Ichuan, 11, lo que su padre les debe, yo se lo haré pagar con su vida. Descansen tranquilos y renacerán». Quizás él también sintió remordimiento, pues se arrodilló e hizo una reverencia durante mucho tiempo. Después, le desaté las muñecas, tomó papel y un pincel para escribir: «Inge, me equivoqué antes, pero no debiste negarle a Wan la oportunidad de vivir. Si lo hubieras hecho, no habría querido escuchar sus tonterías». Le arrebaté el pincel y dije: «Lu Yuhang, te drogué para convertirte en eunuco, ya no eres un hombre. Xuan ha entrado al palacio, no hay posibilidad entre ustedes en esta vida. Ella realmente te esperó en el convento todo este tiempo, pero cuando te conseguí concubinas, no tuviste tiempo para ella». Tan desconsolada, eligió entrar al palacio por sí misma. Y sí, también sabía que eras impotente. No solo perdiste su amor, sino también la última pizca de dignidad y respeto en sus ojos. Lu Yuhang me miró con incredulidad.
sin su pincel, se secó la sangre de la garganta y escribió, perra venenosa. Luego habló de Juan Juan y luego de cuestiones sobre Unix, demasiados golpes a la vez, no pudo soportarlo. Yo sonreí, antes de tu renacimiento probaste todas las curas para la impotencia, ahora todo Pekín sabe que eres inútil. Lu Yuhan se agitaba cada vez más, tuve que usar un palo para calmarlo. Cuando reencarnó por primera vez, incluso al enterarse de su impotencia, seguía aferrándose a la esperanza de una cura, pero ahora había destruido hasta el último resquicio de esperanza. Realmente experimentó lo que era ser alcanzado por un rayo. Lloró amargamente, escribiéndome maldiciones con sus dedos. Continué, tu reputación está completamente arruinada. Inmediatamente después de tu boda tomaste por la fuerza a docenas de concubinas y frecuentaste burdeles diariamente, tan libertino que hasta los historiadores te condenaron en sus anales. Más tarde te convertiste en un único consumidor de sapos y jugo dorado como tratamiento, convirtiéndote en un hazmerreír. Sí, los historiadores registraron cada detalle, son rectos y no se les puede sobornar. Así que ayudé a su hija, casada con un hombre infiel, a encontrar una nueva vida. Aún así ella permaneció obstinadamente enamorada de ti, lo que enfureció a los historiadores, que se burlaron salvajemente de ti en sus crónicas. Encargué en secreto numerosos libros de cuentos que inventaban relatos de tus supuestas prácticas médicas. Tanto antes como después de tu muerte, innumerables personas sabrían que comías heces. Mirando su rostro pálido mientras se atragantaba, me burlé, Lu Yuhan, ahora te has ganado tu lugar en los anales de la historia. Una vez él prometió éxito oficial. En mi vida anterior, incluso antes de nuestro matrimonio, decidí administrar diligentemente los aposentos interiores, cultivar amistades con damas nobles y concubinas e impulsar el ascenso meteórico de Lu Yuhan. Cuanto más alto subiera, mayor protección tendría nuestra verdadera familia. Incluso cuando comenzó a empañar mi reputación, prioricé el bien común. Después de nuestra boda, hice lo que debía y le permití disfrutar de sus días triunfales por un tiempo. En esta vida recordé a los humildes eruditos que aprobaron los exámenes imperiales en mi existencia pasada y desde el principio me hice amiga de ellos de manera proactiva. Aprovechando mi conocimiento me gané la confianza de la emperatriz. Mis aliados se multiplicaron y ya no necesitaba subirme al carro de Lu Yuhan. Él, sin embargo, solo tenía un valor, ser explotado por mí. Antes otros decían que mi verdadera familia ascendía por encima de su posición al casarse con él, pero estos 4 años cambiaron todo y ahora el mundo dice, Lu Yuhan me está hundiendo. Observé con lástima al desaliñado Lu Yuhan cuando reencarnaste hoy. Debiste pensar que esta nueva vida te permitiría pisotearme. ¡Qué tonto eres! Me reencarné 4 años antes que tú y ya me he vengado de ti, de tu ser querido, de tu reputación y de tu cuerpo, todo destruido por mí. De hecho, si no te hubiera envenenado hasta la muerte, no habrías renacido aquí. Lu Yuhan me señaló con dedos temblorosos, su expresión gritaba asesinato. Me burlé fríamente. Bien, te dejaré presenciar mi venganza de primera mano. Intentó hablar, pero varias hormigas ya habían subido por el camino cubierto de miel hasta sus labios. Sus ojos se abrieron con terror. En nuestra vida pasada, Lu Yuhan nos infectó deliberadamente con una plaga que provocó una erupción por todo el cuerpo. La picazón era insoportable, rascarse hasta sangrar no ofrecía alivio. Las víctimas se rascaban inconscientemente hasta quedar en carne viva, y cualquier área contaminada con el pus de la erupción desencadenaba aún más lesiones, lo que hacía que fuera aún más difícil de tratar que la viruela. Por eso, después de renacer, me sumergí en innumerables textos hasta que descubrí estas picaduras de hormigas venenosas que causan una picazón insoportable y heridas supurantes. Dije con satisfacción, esta herida te resulta familiar, ¿verdad? Después de que mueras, los médicos te declararán infectado con una plaga. Tu cuerpo quedará reducido a cenizas y no quedará ningún rastro. Tus 12 hijos ni siquiera tendrán una tumba donde llorarte. Has traído una desgracia total a la familia Luo. Ninguna alma del clan estará dispuesta a erigir una tumba simbólica o a ofrecerte respeto alguno. La garganta de Lu Yuhan emitió sonidos guturales mientras se retorcía en agonía. No puedes soportarlo ya. La aniquilación tanto del cuerpo como de la reputación. Este es el destino que elegiste en tu vida anterior. Me incliné hacia adelante, sujetando firmemente el palo en mi mano.
Habiendo aprendido de los errores del pasado, no pensaba dejarlo vivir mucho más. Le rompí la muñeca a Lu Yujian, nunca volvería a sostener un pincel. Sinceramente, sentí una leve punzada de arrepentimiento. Me hubiera gustado ver su reacción cuando descubriera todo lo que había hecho, pero si aún pudiera enviar mensajes al exterior, viviría con miedo. Noche tras noche sin dormir, le eché más agua con miel antes de alejarme. A la mañana siguiente, busqué la misericordia de mi suegra. Mamá, mi marido no ha comido en un día. Seguramente ahora se ha calmado y no dirá más palabras imprudentes sobre el palacio. Por favor, libérelo. Mi suegra miró fijamente las sencillas gachas y los acompañamientos sobre la mesa, frotándose la frente. No, no, puedes irte. Luego ordenó a los sirvientes que vigilaran de cerca. Bajo ninguna circunstancia se permitiría que la joven ama o los jóvenes amos entraran al salón ancestral. Me alejé, mirando hacia atrás cada pocos pasos, escuchando a mi suegra ordenar nuevamente que trajeran delicias. Como no era ejemplar, le recordaba todos los días que comiera ligero, bebiera con moderación, evitara los alimentos fríos en verano y los platos picantes en invierno. Por eso, le negaba ciertas exquisiteces. Si deseaba darse un gusto, debía renunciar a exigir mis visitas matutinas y vespertinas. Sonreí levemente, regresé al patio y fingí una profunda tristeza. Al poco tiempo llegó mi confidente más cercana, Fan Ronghua, hija del historiador de la corte, junto con un grupo de jóvenes. El marido de Fan Ronghua y su concubina habían sobornado a la partera para matarla durante el parto, pero la salvé y ayudé a castigar a esos viles hombres y mujeres. Ella sintió afinidad con mi sufrimiento y nunca volvió a casarse, uniéndose a mí en la gestión de la tienda. Ahora, todo el mundo sabía que hace unos días, aprovechando mi ausencia, Lu Yujian había gastado una fortuna comprando elixir. Hoy debíamos dividir las ganancias de las tiendas, pero dije que tenía asuntos y no salí. Naturalmente, ella se preocupó y trajo a muchas hermanas a verme. Rayo me instó, la impotencia de Lu Yujian debería considerarse una de las 7 causas de divorcio. Deberías divorciarte de él. Negué con la cabeza. Mi esposo deliró sin sentido después de tomar el elixir, y mi suegra lo encerró día y noche. Realmente temía que muriera de hambre. Fan Ron presionó con ansiedad. ¿Por qué no puedes ser más sensata? En ese momento, un grito agudo resonó desde el salón ancestral. Salí corriendo. ¿Le pasó algo a mi esposo? Fan Ronghua y las demás me siguieron. Apreté los labios, anticipando ya que nuevos libros de cuentos inundarían el mercado pronto. Estos 2 últimos años, las historias populares sobre Lu Yujian se vendían como pan caliente. Ya no necesitaba pagar a escritores. Incluso entre los eruditos que se dirigían a la capital para los exámenes imperiales, quienes escribían los versos satíricos más agudos burlándose de él ganaban el favor de las damas nobles durante las ceremonias de emparejamiento. Por eso, había muchos dispuestos a pisotearlo para ganar fama y fortuna. Entre las hermanas que habían venido, algunas ya habían escrito varios libros de cuentos. Mi suegra intentó usar los asuntos domésticos como excusa para que se marcharan, pero todas fingieron no entender y permanecieron detrás de mí. Mis ojos se fijaron en Lu Yujian. Mi suegra estaba allí, con los ojos muy abiertos, mientras yo exclamaba, esposo, te ves tan lamentable. Mi corazón realmente sufre por ti. El cuerpo de Lu Yujian estaba cubierto de ampollas y plagado de hormigas. Los sirvientes no pudieron limpiarlo por más que lo intentaron y solo le echaron agua de una palangana. Parecía completamente desdichado, incapaz siquiera de pronunciar palabra. Para entonces, todos habían deducido la verdad, solía esconder elixires por todas partes. En el salón ancestral había dejado uno dentro de un tarro de miel, al derramarlo anoche, atrajo hormigas y provocó el desastre. Su madre suspiró, ¡qué calamidad! Me miró, aún dolida por su hijo. Bajé la mirada. Si mi esposo se hubiera quedado en su propio patio, no habría sufrido esto. ¿Quién imaginaría que el aislado salón ancestral tendría hormigas? Mi suegra guardó silencio de inmediato. Ella misma lo había confinado allí. Tras examinarlo, el médico expresó preocupación. El joven amo también tenía la garganta picada por hormigas. Eran muy venenosas y podría no volver a hablar. Mi suegra se sobresaltó, pero luego una sonrisa de alivio apareció en su rostro.
Al verla, Lu Yujian gritó agitado. Lo sostuve y susurré, tu madre te ha abandonado. Después de despedir al médico, también despedí a Rayo y a las demás. La voz de mi suegra rebosaba alegría, las cosas han llegado a este punto. Que Yujian pierda la voz es la voluntad del destino. Inge, no te aflijas, solo cuídalo bien. Asentí levemente. Llevé a Lu Yujian a su habitación y lo observé. ¿Qué se siente esperar la muerte? Sus concubinas vinieron una tras otra, pero ninguna se atrevió a cuidarlo. Desde que se volvió completamente inútil, su temperamento había sido extremadamente volátil. Esta vez, Lu Yujian vio a sus 12 hijos, un destello regresó a sus ojos. Me burlé, cuando estos niños crezcan, solo me llamarán madre, agradeciéndome por alimentarlos y vestirlos, y te despreciarán por tu comportamiento absurdo, culpándote por su sufrimiento. Ah, ¿recuerdas cuando dije que mi rama colateral quería adoptar 2 niños? Todas tus concubinas vinieron a suplicarme desesperadas para que sus hijos se deshicieran de tu apellido, para despojarte de ser su padre. ¿De qué sirven tantos linajes si nadie te reconoce? Nadie venerará tu espíritu. Aún así, morirás. Lu Yujian no podía hablar ni escribir, solo me miraba fijamente. Estallé en carcajadas. Afuera, mis 2 hijos gritaron, madre, hemos vuelto. Abrí la puerta. ¿Se divirtieron en casa de los abuelos maternos? Ellos me abrazaron. Madre, estábamos felices, pero escuchamos que papá volvió a causar problemas. No importa. Lu Yujian se cayó de la cama, calmé a los niños y lo levanté. Sí, estos 2 niños no son tuyos. Agradecí haber renacido el mismo día de nuestra boda. Odiaba profundamente a Lu Yujian, incapaz de soportar consumar el matrimonio con él, y jamás tendría hijos suyos. Además, temía su crueldad, como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Incluso con mi guía, sus hijos se parecerían naturalmente a él. Así que, mientras él frecuentaba burdeles, elegí cuidadosamente una pareja y concebí a mis hijos. Es irónico, ya tenía tantos hijos y, tras mi renacimiento, insistió en divorciarse de mí, sin embargo, ahora que sabe que estos 2 no son suyos, se enfurece. ¡Qué mal genio! Sonreí. Sei Lin Jun, tu padre pronto morirá. Aunque solo tienen 3 años, ustedes ya son muy perspicaces. Madre, sufriste tanto antes, ahora que no tenemos padre, por fin llegarán tus días buenos. Lu Yujian ya hacía tiempo que se había convertido en una carga. Gritó algo agitado. Lo tranquilicé, no te preocupes. Cuando mueras, haré que entierren a Swan contigo. Su mirada podría haberme devorado entera. Le lancé el clásico de 1000 caracteres que los niños usaban para aprender a leer. Levantó sus dedos hinchados, apretándolos con dolor, pero aún así pasó las páginas. Señalaba una frase, mujer malvada, no te atrevas a hacerle daño a Wan Wan. Reí entre dientes. No soy una santa. Entendí que Su Wan era una niña huérfana obligada a depender de Lu Yujian. Así que, antes de nuestro matrimonio en mi vida pasada, me reuní con ella y le prometí solemnemente que, si quería ser la señora de la casa, la ayudaría a elegir un esposo digno y una dote. Dijo que no quería casarse con nadie más. Así que preparé con antelación las tiendas y propiedades que serían suyas, esperando solo el día de mi boda para entregárselas durante la ceremonia de toma de concubina. En cambio, ideó un plan venenoso para destruir mi virtud, sin dejarme escapatoria. Más tarde, después de que ella y Lu Yujian reavivaran su antigua aventura, incluso planeó sobornar a la partera para que me matara durante el parto. Recordé quién era esa partera. En esta vida, pretendía tratar con ella, solo para descubrir que estaba dando a luz al hijo de Rayo, por lo que le salvé la vida. Esta vez envié a Swan al palacio. La lucha por el favor dentro del palacio es mucho más brutal que en las habitaciones interiores. Sin embargo, la emperatriz actual es indulgente. Aunque Swan no alcance gran riqueza ni estatus en el palacio, mientras se mantenga reservada aún puede vivir una vida digna de una dama noble. Sin embargo, el año pasado, en el banquete del palacio, me derramó vino deliberadamente encima.
Planeaba incriminarme por adulterio con un guardia del palacio cuando me cambié de ropa. Me guardaba rencor por no apoyarla plenamente en su búsqueda de favores. Me guardaba rencor por asegurar un decreto imperial solo para mí y temía que revelara su romance con Lu Yuhang antes de que entrara en el palacio. Miré a Lu Yuhang. Xuan lleva mucho tiempo queriendo matarte. Tu muerte solo la complacería. Nadie conocería jamás su pasado. Cuando no eras impotente, nunca la perseguías. Ahora que no ves salida, ¿a quién intentas impresionar con esa repentina muestra de devoción? La enfermedad de la tía de Lu Yuhang empeoró. Solo pudo aferrarse a la vida hasta el día del cumpleaños de Xuan. En estos días, la cantidad de libros de cuentos sobre él ha vuelto a dispararse. Entre las hermanas que vinieron a visitarme con Rayu ese día había una artista talentosa. Ilustró el libro de cuentos con más de una docena de imágenes vívidamente realistas de Lu Yuhang siendo picado por hormigas. El libro ilustrado se vendió como pan caliente en cuanto salió al mercado. Deliberadamente compré varios ejemplares para que Lu Yuhang los viera. Estaba tan furioso que le reventó un vaso sanguíneo. Mi suegra también vio el libro de cuentos. Avergonzada, se negó a salir de casa durante días. Se escabulló a la ópera, se sobresaltó y se cayó, rompiéndose una pierna. Pedí clemencia a la emperatriz, rogándole que permitiera a Xuan salir del palacio para visitar a su suegra. Mi suegra estaba asustada y enojada, pero no se atrevió a desafiar a su majestad la emperatriz. Seguí tan cariñosa como siempre. Suegra, no puedo dejar que mi esposo muera de remordimientos. Pero, por favor, no le digas a Lady Juan sobre el estado de mi esposo. Temo que su preocupación la haga cometer un desliz. Mi suegra asintió. Claramente, siempre había sabido del romance secreto de Lu Yuhang y Xuan antes de su matrimonio. Sonreí levemente mientras Lu Yuhang, jadeante, encorvaba el cuello, tratando desesperadamente de ocultar las llagas supurantes que cubrían su cuerpo. Pero Xuan seguía pálida de miedo. Incluso se dio la vuelta y se quejó en voz baja. Al ver la reacción de Xuan, Lu Yuhang derramó lágrimas. Luego, ignorando a las doncellas del palacio y a los eunucos que lo seguían, miró fijamente a Xuan, pronunciando su nombre. Su suegra tosió violentamente. Xuan se movió incómoda. Sin embargo, Lu Yuhang se negó a ceder. Añadí deliberadamente con tono amargo, mi señora ha estado delirando estos últimos días, solo pronunciando su nombre. ¿Quién hubiera pensado que esto continuaría hoy? Su Guan se puso aún más rígida. No pude decir si Lu Yuhang estaba declarando desesperadamente su amor antes de morir o si, como en su vida anterior, había perdido toda esperanza y ahora buscaba arrastrar a alguien al infierno con él. En cualquier caso, Xuan terminó su sufrimiento primero. Afirmé que mi suegra había estado tosiendo incesantemente e insistí en acompañarla personalmente a sus aposentos para que descansara. Mi suegra no dejaba de pellizcarme. Inge, has perdido la cabeza. ¿Cómo pudiste dejar que se conocieran solos? Por temor a que los eunucos y las criadas pudieran escucharla, no se atrevió a hablar en voz alta. Hice como si no oyera. Después de acomodar a mi suegra, regresé al vestíbulo y encontré a Xuan parada, horrorizada. Justo ahora, Lu Yuhang se derrumbó repentinamente y murió. Lo asesinaste, insistí en informarlo a las autoridades. Xuan no sabía que la emperatriz me había concedido un favor. Al oír que incluso había querido atrapar hormigas para que me picaran y probar el veneno en mí misma, hizo que los médicos del palacio examinaran a Lu Yuhang. Los médicos imperiales acababan de partir momentos antes de que el carruaje de Xuan llegara a la residencia Luo. Dijeron que Lu Yuhang ya estaba inmóvil. Habiendo ingerido demasiados elixires, el envenenamiento fue demasiado complejo y profundo. Entonces, ¿cómo pudo Lu Yuhang caerse de su silla de ruedas por sí solo? Xuan no tenía defensa. Además, hice que el forense realizara una autopsia. Lu Yuhang murió por asfixia. Los residuos de polvo de incienso encontrados en sus fosas nasales y boca coincidían únicamente con los que había en el pañuelo de Xuan. Ese año, mientras estaba en el convento de las monjas, Xuan aprendió accidentalmente un arte único, mezclar perfumes. Al emperador le gustaban mucho las fragancias que ella creaba,
por lo que se negaba a dárselas a otros. Al mezclar o quemar incienso, despedía a todos los sirvientes y completaba la tarea en secreto. Xuan fue puesta bajo arresto domiciliario. Lu Yuhang aún no había sido enterrado. Wang Yandi, el ministro adjunto de Derecha, presentó un memorial declarando que las heridas de Lu Yuhang tenían un parecido con los síntomas de una epidemia que él había sufrido durante su misión en Tanjo. Además, el sacerdote taoísta que engañó a Lu Yuhang hablaba con acento de Tanjo. En mi vida anterior, después de las inundaciones en Tanjo, estalló una epidemia. Al final, Lu Yuhang trajo deliberadamente individuos infectados a la capital, causando un gran sufrimiento entre la gente común. Esta vez, me ocupé preventivamente del magistrado de la prefectura de Tan, que malversó los fondos para la construcción del dique y más tarde se apropió indebidamente del dinero destinado a la ayuda en caso de desastre. También doné plata adicional para garantizar que los diques de alivio de inundaciones en la prefectura de Tan y otras áreas se completaran según lo programado. Aunque las lluvias de este año fueron más fuertes, los diques evitaron inundaciones importantes. La epidemia solo estalló a pequeña escala y hacía tiempo que pedía a los médicos que prepararan contramedidas. Wang Yandi, el subsecretario adjunto, fue uno de los académicos de origen humilde que alguna vez patrociné. Preservé su ciudad natal, Tanjo, y le otorgué el mérito de detener la epidemia a tiempo. Estaba más que dispuesto a utilizar la prevención de la epidemia como justificación para solicitar la quema del cadáver de Lu Yuhang. Gracias a las talentosas ilustraciones del artista, que representaban las úlceras de la piel de Lu Yuhang, Su Majestad concedió la petición. La emperatriz comentó que yo seguía siendo profundamente devota de Lu Yuhang, lo que impulsó a Su Majestad a otorgarme especialmente tesoros del Tesoro Imperial como consuelo. Los regalos fueron excepcionalmente generosos para la derecha. El secretario adjunto declaró que todos los que estuvieron en contacto con Lu Yuhang también debían permanecer confinados en sus casas durante más de 10 días de observación para ver si desarrollaban síntomas. Así, ni yo, ni mi suegra, ni ninguno de los hijos de Lu Yuhang, ni un solo miembro del clan Luo pudimos despedirnos de él. Tal como lo había predicho, Lu Yuhang quedaría reducido a cenizas, dejando solo infamia detrás. Mi suegra se hundió en la desesperación durante días antes de intentar congraciarse conmigo una vez más. Con su propio hijo muerto, solo podría sobrevivir ganándose mi favor. Pero de repente cambié mi postura y acusé a mi suegra de crueldad. También presenté denuncias contra Lu Yuhang y Xuan, adulterio prematrimonial, colusión con bandidos y conspiración para arruinar mi reputación. Escribí una petición manchada de sangre, cada palabra goteando lágrimas, declarando que no podía creer que mi amado esposo albergara intenciones tan maliciosas antes de nuestro matrimonio, a pesar de que ya estaba muerto. Pedí el divorcio. La evidencia, naturalmente, fueron las cartas de amor entre él y Xuan, el retrato que él pintó de ella y las señales de su conexión con los bandidos, todo ello descubierto mientras revisaba las pertenencias de mi difunto marido. Los asuntos que involucraban a Lu Yuhang siempre llamaban la atención. Cuando muchos supieron de la infidelidad de la consorte Wan, el emperador se enfureció. Una investigación exhaustiva pronto localizó a un bandido que había escapado años atrás y que testificó contra Xuan. Xuan fue condenada a muerte porque también había estado en contacto con Lu Yuhang, incluso tocando su herida infectada. El subsecretario, cumpliendo diligentemente con su deber, solicitó que, para prevenir una epidemia, Xuan también fuera incinerada. El emperador lo concedió. Cuando la emperatriz se casó por primera vez con él como príncipe consorte heredero, otros habían conspirado de manera similar para incriminarla por falta de castidad. Ninguna mujer podría dejar de aborrecer tales agravios. Al enterarme de que Xuan también había quedado reducida a huesos carbonizados, finalmente me eché a reír. Después de todo, había renacido. Después de envenenar a Lu Yuhang, él también renació. No había garantía de que Xuan, enredada en esta red de amor y odio, no hubiera renacido también. Por eso hice todo lo posible para asegurar que su muerte fuera absoluta, para que incluso si renacía, no pudiera hacer nada. La emperatriz tuvo compasión de mí y me concedió especialmente el divorcio para dejar a la familia Luo. Mi suegra, agobiada por la angustia, sufrió un derrame cerebral. Ya se había roto la pierna, dejando la mitad de su cuerpo débil e inestable, y ahora estaba paralizada de un lado.
necesitaba ayuda incluso para comer y usar el baño. Sin embargo, sin mi apoyo generoso, los escasos recursos de la familia Luo ni siquiera cubrirían sus medicinas. En ese momento, declaré con justa indignación que todavía cuidaría de mi suegra y de la concubina y los hijos de Lu Yuhang. En verdad, fui a decirle a mi suegra: «Madre, gracias por colocar deliberadamente a Lu Yuhang en el salón ancestral». Finalmente vio mis verdaderos colores. Esa misma noche, prendió fuego al santuario de la familia Luo, quemándose junto con él, junto con el mecanismo de la puerta de madera que había instalado durante la renovación de la mansión, permitiendo el libre acceso al santuario. Ella destruyó todo rastro de evidencia. Durante años después, crié sola a Sihand y Lin Jin. Ambos demostraron ser dignos y, poco a poco, nadie mencionó que su padre era Lu Yuhang. Continué con mi negocio comercial imperial. Con la experiencia de mi vida pasada, obtuve algunas ventajas tempranas. La mayor parte del dinero que ganaba lo donaba para reparar proyectos de conservación de agua o para comprar hierbas medicinales para darlas a los pobres. En cuanto a los hijos de Lu Yuhang, los apoyé según sus aptitudes individuales, algunos estudiando los clásicos y otros aprendiendo un oficio. Nuestra relación no fue ni cálida ni hostil. Concedí a sus concubinas permiso para volver a casarse o unirse a mí en mi sustento. Después de mi divorcio, mi amistad con Rayua se profundizó. Siempre que nos encontrábamos con mujeres que habían sido perjudicadas por sus maridos, las animábamos a buscar el divorcio. Por lo menos, deberían ver el verdadero carácter de su marido y no seguir engañándose. Incluso en mi vejez, muchos todavía me invitaban a los banquetes de primavera y a las fiestas del doble 9, donde hombres y mujeres jóvenes buscaban pareja y me pedían que asesorara a las muchachas. Viví hasta los 90 años, una vida excepcionalmente larga. Al cerrar los ojos, me pareció oír a alguien decir: masticar salvó a innumerables víctimas de desastres. No en vano previó su propio fin. Recordé vagamente que después de que Lu Yuhang envenenara a toda nuestra familia Chu, mis padres ofrecieron como voluntarios para probar el antídoto. Donamos todas nuestras hierbas medicinales almacenadas. Cuando los remedios se volvieron insuficientes, nuestra familia regaló hasta el último centavo, suplicando a las autoridades que continuaran tratando a los afectados. También solicitamos que nuestros cuerpos fueran incinerados después de morir para detener la propagación. Renacimiento, premonición, no importa. He vivido esta vida con total libertad. Fin.